Hola, bienvenidos a mi canal. Bueno, hoy voy a hacer un repaso, un par de valores que, bueno, pues han tenido hoy una subida bastante importante. Uno de ellos es Pescanova, otro de ellos es OHL y bueno, luego también tenemos el valor que comenté ayer, que lo dejaré para el último. Y bueno, pues llevamos una temporada que hay subidas espectaculares, como la de Duro Felguera estos días de atrás. Hoy la toca Pescanova. Y bueno, pues OHL también. En esta última voy a empezar. Ha tenido un arranque bastante potente, estaba en esa zona de soporte en esos 0,27 y desde ahí, bueno, pues hoy ha conseguido superar esa primera zona de los 0,28,5 aproximadamente. La zona de los 0,28 de la horquilla del 0,28, ya que bueno, pues ahí también estaba la primera media exponencial de 50 sesiones y esa zona que he comentado del 0,28,5. Después de romper esa zona ha ido a la zona siguiente, que ya estaría en torno a esa zona del 0,29,3, que también ha conseguido superar. Y bueno, pues en la zona del 0,34, perdón, del 0,39, 0,31, que justo pasaba también por ahí esa media exponencial de 100 sesiones y uno de los máximos que hizo antes de la caída del 0,27, pues ahí ha parado la cotización. El nivel clave que tiene a superar el valor sería la zona del 0,31,5 y superando esa zona ya abriría el nuevo tramo alcista hacia esa zona del 0,34,5, que por donde también pasa la media exponencial de 200 sesiones, que esa media estaría en los entornos de los 0,337, 0,34 aproximadamente. Entonces, bueno, pues primera zona a superar esos 0,315 y en caso de superarlo, iniciaría siguiente tramo alcista hacia esa zona del 0,345, 0,34 por donde pasaría esa zona de máximos que hizo en agosto y de donde cayó hacia esa zona de los 0,25 aproximadamente. Y bueno, pues también pasa esa media de 200 sesiones. Los indicadores, bueno, pues girados al alza, el estocástico cortado al alza, el vigía cortado al alza, el Concora cortado al alza y el Easy Move está en la línea 0 pegada a la línea 0 y el Directional Move también a punto de cortar al alza. Entonces, bueno, pues vamos a ver mañana, cierre semanal, cómo se comporta, si es capaz de superar ese 0,315. El volumen, pues como vemos, bastante volumen en la sesión de hoy, así que bueno, veremos a ver si es capaz de superar ese 0,315. El soporte, pues bueno, más cercano estaría ahora mismo en esa zona de los máximos que ha comentado que ha roto esos últimos del 0,293 aproximadamente y la zona del 0,28,5 aproximadamente, que también estaría entre esos dos niveles, esa media exponencial de 50 sesiones. Pues esa zona sería el primer soporte y luego el más importante de donde ha salido la cotización, el 0,27. Bueno, y Pescanova, como vemos, bueno, pues ha roto todo lo que podía romper, ha chocado con ese 0,45 y ahí es donde se ha parado la cotización. Bueno, pues el volumen, como vemos, un volumen muy alto, que si nos vamos hacia atrás en el valor, pues para ver volúmenes similares nos tendríamos que ir a febrero del 2024. Que es donde empezó a hacer también esos volúmenes con esta subida también muy importante. Entonces, bueno, pues vamos a ver si esto es una continuación de esta subida o por el contrario, bueno, pues es una reacción al alza muy fuerte. Quizás esa teoría a mí no me cuadre porque estamos hablando de una subida del 45%, que no estamos hablando de una subida del 10%, que sería una reacción fuerte sobre una sobreventa extrema. Quiero decir que al final, bueno, es una subida muy importante para que esté motivada simplemente por el hecho de una sobreventa. Entonces puede ser una reanudación de esa tendencia tan fuerte que arrancó en febrero de 2024, pero bueno, para ello debería de ser capaz de superar esa zona del 0,45 con mucha fortaleza, al igual que ha arrancado hoy. Bueno, pues en caso de romper esta zona del 0,45 ya es posible que estaríamos hablando ante la finalización de esa consolidación que ha tenido el valor desde febrero hasta la sesión de hoy,
en noviembre, donde ha arrancado con esta fortaleza llevándose por delante, bueno, pues todas las resistencias que había hasta esa zona del 0,45, las medias exponenciales, la bajista que arrancaba, que tenía el valor desde abril. Así que bueno, veremos a ver en la sesión de mañana, cierre semanal, si es capaz de superar ese 0,45 y dirigirse hacia la zona siguiente, que estaría en torno a los 0,576, que es ese máximo que hizo antes de empezar esa consolidación que le ha llevado hacia esos 0,27 aproximadamente, que marcó en la sesión de ayer. Entonces, bueno, vamos a ver cómo va evolucionando el valor y lo dicho, importante romper ese 0,45 con mucha fuerza. El soporte ahora mismo más importante que tendría, bueno, pues estaría en torno a esa zona del 0,37, que es 0,37, 0,36, que es por donde pasan esas últimas zonas de máximos que tenía el valor. Así que bueno, vamos a ver cómo reacciona mañana. El volumen, bueno, es espectacular el volumen de hoy y la vela también. Entonces, bueno, veremos a ver cómo evoluciona mañana el valor. Importante superar el 0,45 para pensar que esto no sea un calentón y sea una continuación de esta subida y fin de la corrección de la misma. Bueno, y Tubacex, que cierra en la primera zona de soporte, ese 330, 325. Bueno, pues como comenté ayer, es un valor que es tranquilo hasta que arranca. Una vez que arranca, tanto a la alza como a la baja, pues es un valor bastante rápido. Entonces, bueno, vamos a ver en esta ocasión si aguanta en esa zona del 0,25, 0,30. Los indicadores cortados ya a la baja, bueno, pues todavía el vigía en la sesión de ayer no estaba cortado a la baja, hoy ya se ha cortado a la baja. Entonces, bueno, es posible que si pierde esa zona de los 3.30, 3.25, coja inercia y de nuevo posiblemente vaya a buscar esa zona del 3.06. Pues eso, especial cuidado al perder esa zona del 3.30, 3.25, porque bueno, puede coger esa inercia y sobre todo, bueno, pues confirmaría ya esas divergencias alcistas, perdón, esas divergencias bajistas que marcó en ese último intento de tocar esa zona del 3.50, 3.60, ese soporte tan importante que, bueno, ya comenté que, bueno, hacerlo en sobrecompra y marcando divergencias bajistas no era buen negocio. Entonces, bueno, pues vamos a ver ahora porque por indicadores tiene bastante camino hacia abajo para corregirlos. El estocástico, bueno, pues ni siquiera ha llegado a esa zona media de todo el rango que tiene, es decir, que tiene recorrido a la baja. Entonces, bueno, veremos a ver si aguanta esa zona del 3.25, 3.30, que justo ha cerrado en ese nivel. Así que, bueno, iremos actualizando la información del mismo. Bueno, y Robi, que bueno, pues después de esta última caída que ha tenido el valor, bueno, hay una secuencia de 3 gap bajistas. Es una secuencia que, bueno, pues técnicamente es gap de rotura, gap de continuación y gap de agotamiento. Es decir, que es una estructura. Si esto es cierto, el valor podría estar a punto de formar un suelo. Esa zona del 63.90, que es donde está aguantando ahora mismo la cotización, bueno, pues de momento hace esa función, pero en caso de perder ese nivel, que ya iría a buscar la siguiente zona, que sería ese 66.60, esa zona aproximadamente del 66.60, donde tiene la siguiente zona de soporte, bueno, pues en caso de perder ese 63.90, que sería el objetivo, ir a buscar esa zona de 60-60, bueno, pues mostraría unas divergencias alcistas bastante importantes. Es decir, que en caso de perder ese 63.90, ese impulso bajista que le llevara al siguiente nivel de soporte, crearía una secuencia alcista en prácticamente todos los indicadores. Así que veremos a ver cómo va evolucionando el valor, si es capaz de aguantar por este 63.90 y de aquí reaccionar con fuerza. La primera zona que debería de superar sería esa zona del 66.60, debería romperla con fortaleza
y claridad, y desde ahí iniciar un tramo alcista al menos hacia esa zona del gap tan grande que dejó en esta zona que está entre la zona de la media exponencial de 200 sesiones, que es donde estaba soportado la cotización, que está entre la zona de los 75 euros y los 72. En esa zona tiene un gap abierto, entonces bueno, pues vamos a ver si es capaz de rebotar desde este nivel de los 63.90, rompiendo esos 66.60 y dirigirse a tapar ese gap, o por el contrario, bueno, pues rompe esa zona de soporte de los 63.90, baja esos 60.60 y bueno, pues puede crear esa zona de divergencias alcistas y bueno, pues una vez creada esa zona de divergencias alcistas, tener un rebote mucho más importante en la cotización. Bueno, y el valor que comenté ayer, que para mí ahora mismo está muy interesante, es Prim. ¿Por qué Prim para mí está muy interesante? Bueno, pues como vemos, tiene divergencias bajistas en varios indicadores ya desde hace mucho tiempo, desde agosto. Por ejemplo, en el Concord tiene esas divergencias desde agosto. También las tiene en el Easy Move, esas divergencias desde agosto, como lo vemos aquí. En el Directional Move las arrastra desde septiembre y en el Vigía las arrastra desde primeros de octubre. Entonces tenemos divergencias en todos los indicadores, divergencias alcistas. ¿Qué ocurre? Bueno, pues las divergencias alcistas, como ya he comentado en algún vídeo, tardan en hacerse efectivas en las cotizaciones de los valores. No es mostrar esas divergencias y rápidamente comenzar esa subida. Entonces, bueno, puede ser que incluso tenga otro tanteo a esa zona del 9.50, soporte que ahora veremos al gráfico semanal, que es muy importante. Entonces, en caso de tener ese toque a ese 9.50 y ver que el valor desde aquí reacciona con claridad, ya bueno, confirmaría prácticamente esas divergencias y el inicio de un ataque a esa zona de los 10.20, que para mí sería la primera zona, junto con esa zona del 10.40, que es por donde pasa la media de 200 sesiones, clara a superar con fortaleza y claridad para confirmar esas divergencias y el inicio de un tramo alcista. Y esto ya voy a pasar al gráfico semanal para mostrarlo. Y es que este valor, bueno, pues cuando arranca lo hace con fuerza. Aquí vemos esa zona del 1.88 donde arrancó ese impulso tan fuerte que la llevó a la zona de los 7,90, 8 euros aproximadamente. Desde aquí tuvo una zona muy similar a la que está haciendo ahora, en este rango lateral que la llevó desde agosto hasta noviembre. Estuvo en un rango lateral muy similar al que está haciendo en estos momentos. Aquí en esta ocasión, bueno, pues también tuvo esa zona de divergencias en algunos indicadores y bueno, pues desde aquí arrancó otra vez con fuerza desde esa zona de los entornos de los 6 euros hasta la zona de los 11 euros, donde volvió a tener un tramo de consolidación y luego volvió a arrancar desde esa zona de los 7 euros hacia los 14. Es decir, que cada vez que inicia una tendencia, el valor prácticamente dobla el valor de la cotización. Cada vez que hace un impulso alcista, bueno, pues ya llevamos una consolidación bastante importante. Ese lateral, sin contar con ese máximo que hizo desde septiembre del 2022 hasta octubre del 2024, es decir, que lleva 2 años de consolidación, más que tiempo suficiente para consolidar todas estas subidas. Por indicadores, en gráfico semanal, como vemos, es estocástico totalmente sobrevendido. Esos indicadores, ese directional move girado ya al alza, el easy move pegado a la línea cero, el vigía, si bien es cierto que está lejos de la línea cero, empieza a girarse y ese Concord completamente contraído en esa línea cero. Bueno, pues lo dicho, el valor mínimo hay que vigilarle. Esa zona del 9.50 importantísimo soporte. Un toque a esa zona y una reacción fuerte en el valor nos indicaría ese posible arranque de la cotización y sobre todo, bueno, pues lo dicho, primera zona a batir con fortaleza, 10.20, 10.40. Una vez superada esa zona prácticamente podríamos confirmar estas divergencias y el valor iría a buscar ya esa cota de los 10.90, 11.15, que sería la siguiente zona de
resistencia a superar. En caso de superar esa zona, ya iría a buscar esta zona de los máximos previos, que estaría en torno a esos 11.85, 12.05, 12.10 aproximadamente, y en caso de superar eso ya sí que confirmaría el arranque de la cotización tras todo este periodo de consolidación que lleva de más de 2 años. Entonces, bueno, pues vamos a ver, esta hay que marcarla claramente, a ver cómo va evolucionando. El volumen, como vemos aquí, bueno, pues en este último periodo, como vemos aquí, está empezando a haber algo más de volumen, si bien es cierto que es un valor que tampoco es que marque unos volúmenes bastante grandes. Como vemos, bueno, pues son volúmenes bastante ínfimos en algunas sesiones. Entonces, bueno, pues en estas sesiones últimamente empieza a aparecer cierto volumen, así que bueno, vamos a estar pendientes en caso de se toca ese 9.50 y reacción potente del valor, o en caso de superar esa zona del 10.20, 10.40 con claridad. Bueno, pues primera señal de posible fin de esa consolidación y arranque de la cotización. Es un valor que, bueno, pues para mí le voy a ir vigilando de cerca, porque, bueno, pues tiene potencial en caso de ser capaz de superar esa zona, ya que lleva consolidando muchísimo tiempo y cada vez que arranca lo hace con muchísima fuerza, así que bueno, habrá que ir vigilando la cotización. Esto es todo lo que os he podido contar, espero haberos ayudado. No os olvidéis suscribiros, activar la campanita para estar atentos y atentas a nuevos vídeos que vaya subiendo. Recordaros que podéis ver estos vídeos tanto en YouTube como en los podcasts del Spotify, y un saludo, buenas noches.